Y amén, está bien. ¿Cuántos de ustedes, esta es la parte 2 de una serie que estoy haciendo llamada La Trinidad en Juicio, una mirada a fondo sobre la naturaleza de Dios? ¿Cuántos se recuerdan de la primera parte de la serie, donde hablamos sobre los Targumims y todo eso, verdad? Ok, vamos a hacer un rápido resumen para los que no, para que todos estemos juntos en la misma página, y luego nos moveremos rápidamente a lo que va a ser el tema de esta noche, el cual será: ¿es Jesús Dios? ¿Es Yeshua Yahweh? Vamos a averiguar. La última vez que estuvimos juntos hablamos sobre el ángel del Señor. Éxodo 23:20. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión. Porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Y tanto es que tú puedes decir por mero hecho, porque dice que si tú no le obedeces a él no perdonará tus transgresiones. Y el lado opuesto a eso también es verdad, el otro lado de la moneda, que si tú en verdad sí le obedeces, él perdonará tus transgresiones. Entonces, hay una autoridad dada al ángel, interesantemente tiene la opción de perdonar o no perdonar. Vamos a continuar. El ángel de Dios, Génesis capítulo 31, versículo 11. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: heme aquí. Y él dijo: ahora recuerden, es el ángel de Dios el que le está hablando a Jacob en el sueño. Es el ángel de Dios el que está hablando en este momento. El ángel dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Ahora, el ángel es el que está hablando y él se atreve a decir: yo soy el Elohim de Betel. ¿Saben lo que Betel significa? Está hecho de dos palabras hebreas, Bet y El, la casa de Dios. Yo soy el Elohim de la casa de Dios, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Ahora, ¿cuántos pueden reconocer ahí, y no tienes que ser un genio, de que tenemos un problema en las manos? Porque dice que el ángel de Dios está hablando y el ángel inmediatamente se voltea y él se llama a sí mismo el Elohim de Israel, el Elohim de la casa de Dios. Y él llega tanto a decir que me hiciste un voto a mí. Ahora vamos a Génesis 48:15. Y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Aquí Jacob está bendiciendo a Efraín y Manases en el cruce de las manos y todo eso, y dice que Dios está haciendo esto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, gracias, Señor. Y dice: el ángel que me ha rescatado de todo mal. Ahora, yo no sé ustedes, pero un ángel no puede rescatar de todo mal. Este era un gran problema por el derecho, porque ¿cuántos saben que para los gnósticos judíos del primer siglo, esto era un gran problema? Y lo puedes encontrar al final de Colosenses capítulo 2. Es fácil saber quién está hablando porque al final del capítulo 2 nos da la clave de que estaban adorando ángeles. ¿De dónde crees tú que ellos sacaron la idea? Lo único que tenían durante ese tiempo era el Tanakh. Y entonces tenemos este concepto del ángel del Señor o el ángel de Yahweh. Y aparenta que hay una transferencia de identidades entre el ángel de Yahweh y Yahweh mismo. Éxodo capítulo 3 versículo 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. La zarza está ardiendo, eso es lo que está viendo Moisés. Y es el ángel del Señor el que está en medio de la zarza. Y dice: cuando el Señor vio que se le acercaba para mirar, cuando Yahweh vio que él se acercaba, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Entonces es el ángel del Señor el que está en medio de la zarza que se le aparece a Moisés, pero es Dios el que habla. Entonces solo tenemos dos opciones: o el ángel del Señor es Dios, o hay un ángel y Dios en el medio de la zarza y están intercambiando nombres cuando quieren. Se ríen. Pero eso es lo que está pasando. Luego entramos en los Targumims, entramos en las traducciones arameas del hebreo.
Y durante las épocas del Segundo Templo, durante los tiempos de Yeshua, en las sinagogas ellos leían desde la Torá hebrea y luego ellos leían de los Targums, ¿ok? Como los Targums de Jonathan, de Onkelos. Ellos leían la versión aramea porque ese era el lenguaje del día, ese era el lenguaje dominante en aquel tiempo y era el más entendido. Es básicamente la misma cosa de hoy. La mayoría de los judíos no entienden el hebreo, entonces hacen los servicios en hebreo y también los hacen algunos en español, para que la gente pueda entender la misma y exacta cosa. Este es un ejemplo. Aquí está el hebreo, les voy a leer el hebreo, y luego el Targum, la traducción aramea, para que ustedes vean su perspectiva, lo que ellos pensaban que estos versículos significaban. Génesis 28:20, leímos esto no hace mucho tiempo en la porción de la Torá. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo, entonces el Señor será mi Dios. Pero en los Targums dice esto. Y estos son sus textos, amigos míos. Estos son los textos judíos. Nadie los ha tocado. Y dice, si la palabra del Señor me acompaña, entonces el Señor será mi Dios. Ellos lo cambiaron porque había un entendimiento de que era la palabra que estaba haciendo todas estas cosas. Vamos a ver si esto era un incidente aislado. Éxodo 14:31 dice, y creyeron en el Señor. Pero el arameo dice, y creyeron en la palabra, la mimra del Señor. Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras, pero el arameo dice, y la palabra del Señor habló todas estas palabras. Paremos, tenemos un problema literario. Las palabras no hablan. Ahora, es una cosa el decir, Dios habló estas cosas, pero es otra cosa el decir, y la palabra del Señor habló estas cosas. Eso es personificación, lo que esa palabra significa. Eso es personificar la palabra, si puedo. Como la roca dijo. Eso no hace sentido. Tampoco hace sentido decir la palabra dijo. No, alguien tuvo que haber dicho una palabra, pero la palabra sola no habla. No tiene esa habilidad. ¿O será que sí? Entonces, el punto de haber ido por todo esto por una hora era para mostrar que en la mente del creyente judío, del creyente en aquel tiempo, creyente o no creyente, no importa. En su mente, la mayoría del trabajo que fue hecho en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, lidiando con el pueblo de Dios, fue hecho por la palabra. Por eso era que ellos la intercambiaban y ellos sí la personificaron. Esto no era, y yo les voy a mostrar todo esto más tardecito. Entonces la mimra de Dios, y miren esto, según los Targums en arameo, la mimra de Dios es encontrada caminando en el jardín, liberando a su pueblo de Egipto, administrando convenios, hablando de parte de Dios, dando mandamientos, es llamada el ayudante y es llamada un escudo. La palabra es llamada a todas estas cosas. Entonces eres un judío en el primer siglo que no cree en Yeshua, ni has escuchado de él, pero todas las semanas estás yendo al servicio del Shabbat como lo estás haciendo hoy, y están leyendo de la Torá y semana tras semana, año tras año, ellos están escuchando la palabra del Señor hace estas cosas. Y por el derecho, ¿alguna vez han pensado, y mencioné esto la semana pasada, pero alguna vez han parado a pensar de que la palabra de Dios en la actualidad está caminando en el jardín? Dios tiene piernas, aparentemente, en Génesis. Porque ellos lo escucharon caminando en el jardín. O sea, él no estaba flotando por ahí en una nave espacial. Él estaba caminando. O sea que tenía piernas. Primera vez en sus Biblias que Dios en la actualidad está en carne. No hay forma de negarlo. Puedes decir que era un espíritu. El espíritu tuvo que tener piernas porque hizo sonido. La palabra, sin duda alguna, en la mente de un judío, no de un cristiano, no existían todavía. Los cristianos no existían. En la mente de un judío, la palabra de Dios era Yahweh. Jeremías 1:11, vamos a comprobarlo. Vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, y los animo a que lo busquen en sus propias Biblias, no se lleven solo por lo que yo digo, ¿ok? Vino a mí la palabra del Señor diciendo. Entonces la palabra vino a Jeremías diciendo, Jeremías, ¿qué ves tú? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, Adonai. Adonai solamente es usado para una deidad, la suprema deidad Yahweh. Y me dijo Adonai, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Entonces la palabra es igual a Adonai, según Jeremías. Y este es un concepto muy bien conocido en el judaísmo. No es un concepto muy conocido en la cristiandad, ni en el judaísmo mesiánico el día de hoy, o en las raíces hebreas.
Para esos en las raíces hebreas, esto es totalmente extraño para la mayoría de ellos. Este concepto de que en el judaísmo, en actualidad, creían. Habían sectas en el judaísmo que creían por completo. En lo que estoy a punto de mostrarles que yo creo que es verdaderamente increíble. El concepto de una pluralidad en la divinidad. No apague su televisor todavía. Mantenga la mente abierta, no lo conoce todo, ¿verdad? Yo tampoco. Pero vamos a comenzar. ¿Quién cabalga en las nubes? ¿Quién cabalga en las nubes? Aquí viene, ¿verdad? Montado en las nubes. Brillando como el sol. Que suene la trompeta. Como ven, me fascina esa canción. Ahora quieren que continúe cantando, ¿verdad? ¿Están seguros? Salmo 68:33. Cantad al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Eso es nubes en hebreo. Que son desde la antigüedad. He aquí, él da su voz, voz poderosa. Isaías 19:1. Profecía sobre Egipto. He aquí, Adonai va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Salmo 104:3 dice, Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Y Deuteronomio 33:26 dice esto, nadie hay como el Dios de Jesurún, o sea Jerusalén, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad. Ahora, antes de que usted diga eso no significa nada para mí, usted tiene que entender algo que es increíblemente crítico para entender esos pasajes. ¿Le parecería interesante a usted el aprender que en el paganismo y en la teología egipcia, esta frase era un modismo? Esta era una muy conocida expresión idiomática de mucho antes que esto fuera escrito. Para el dios Sol. Era el dios Sol el que se decía que cabalgaba sobre las nubes. Ahora, eso no significa que tú sabes que está allá arriba con un arpa cabalgando sobre las nubes, cabalgando en las nubes, no. Era una expresión idiomática o un modismo que significaba que él reinaba los cielos. Por eso es que hay veces verás el que cabalga sobre los cielos de los cielos y hay veces escucharás la misma palabra interpretada cabalgando sobre las nubes. Es una expresión idiomática que dice que él es el rey y el que domina todos los cielos. ¿Hace sentido? Entonces es increíble para mí el poder ver que las escrituras fueron escritas y ellos están diciendo, no, por el derecho, paganos, cuando lean esto entiendan que es nuestro rey el que cabalga sobre las nubes. Es solo Yahweh, el Dios de Jesurún, es el Dios de Jerusalén, de Abraham, Isaac y Jacob, el que hace de las nubes su carroza y las cabalga en su majestad y reina los cielos. No significaba simplemente que te montabas en tu caballito y cabalgabas sobre las nubes y que cualquiera lo podía hacer. Nadie lo podía hacer excepto el Ser Supremo. Por eso era que los paganos usaban esta frase solo para Baal. Solamente era usado para Zeus o en cualquier otra cultura que fuese, lo llamaban como ese dios sol era llamado. Era solo esa cabeza suprema o deidad del sol la que para ellos cabalgaba en las nubes. Ellos no permitían o se atrevían a poner otra deidad en esa posición. Entonces yo hice la pregunta al comienzo de quién cabalga en las nubes y ustedes dijeron Yeshua. ¿Por qué? Porque ustedes leen el final del libro. Pero ¿qué tal si no tuvieses el final del libro? ¿Qué tal si eres un creyente del Nuevo Testamento y no hay ningún Nuevo Testamento? 2000 años atrás y lo único que tienes son las escrituras. El Tanakh, los escritos, los profetas y la Torá. Y lo que dice es que aquel que cabalga en las nubes es Yahweh mismo. Todo judío lo sabía. Esta no era nueva información para ellos. Sí conocían su Biblia. Entonces si un rabino de rabinos, como el apóstol Pablo sabe esto, porque él estudiaba bajo Gamaliel y para eso tenías que tener la Torá memorizada palabra por palabra. La mayoría ni nos podemos memorizar el celular de nuestro cónyuge. O su color preferido, pero él tiene la Torá entera memorizada palabra por palabra. ¿No creen ustedes que él está maquineando todo esto en su mente? ¿Quién cabalga en las nubes? Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá.
aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, por Yeshua. Sí, amén. Saque usted cualquier conclusión que usted quiera sacar de eso, pero hay una expresión idiomática que significa aquel que reina en los cielos y está directamente pegada o apegada al Hijo del Dios viviente que viene al final de los días a juzgar a su pueblo. Pero no dependamos de esa escritura solamente. Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esos son descripciones y títulos dados solamente al Adonai, al Elohim del Antiguo Testamento. Por esto es que habían grandes problemas en el primer siglo, cuando Yeshua caminaba con sus discípulos y trataba de explicar quién era él. Pues Yeshua estaba verbalizando, porque él decía cosas, amigos míos, y él citaba las escrituras. Esta era la escritura que él citó. Y lo querían apedrar, porque sabían exactamente lo que él decía. Mateo 26:62. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada? Ahora mismo están juzgando a Yeshua, ¿ok? ¿Qué testificaban estos hombres contra ti? Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, por el Elohim viviente, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Yeshua le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ahora, amigo, eres judío y el sumo sacerdote. Esperemos que el sumo sacerdote haya ido a la escuelita del sábado y aprendió que el cabalgar en las... y van a entender eso en camino a casa, que el cabalgar en las nubes era algo que estaba separado para el supremo Dios de Israel. Lo cual hace un poco más de sentido cuando ellos con su respuesta. ¿Cuál fue su respuesta? Crucifíquenlo. Este hombre se está haciendo a sí mismo el ser Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿me verán el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios? Ese no era el problema. Sentado a la diestra del poder de Dios no era el problema. ¿Cómo yo puedo saber eso? Porque eso era mesiánico. Ellos esperaban al Mesías que estuviese a la diestra del poder de Dios. De que Yahweh usara al Mesías como su poder, su fuerza, el Yod en la primera letra de su nombre. Pero el venir en las nubes, hermanito, nadie se siente en esa posición excepto Faraón en la tierra, y nadie se siente en esa posición en los cielos excepto Yahweh. Por eso fue que se alborotaron y rasgaron sus vestiduras. Miren esto, el anciano de días. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Ni siquiera podemos comprender lo que él está mirando. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Yo estoy seguro que Shadrach, Mesach y Abednego entendieron eso claramente. Y miles de millares, y lo que en verdad dice en el hebreo es miles por miles. Y lo que significa en realidad, en la mente greco-romana diríamos, vamos a ver cuántos ángeles hay. 1000 por 1000. No, es infinito por infinito. Significa incontable por incontable. Le servían. Y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Comparemos esto con Apocalipsis capítulo 5 del versículo 11 en adelante. Aquí es donde Juan está en el día del Señor y él tiene una visión. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, igual que la otra, y de seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir,
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Paremos. Esta escritura es significante por dos razones. Número uno, está diciendo, y primero que todo, está yendo por la visión que Daniel tuvo, y él dice que hay miriadas de miriadas, la misma y exacta cosa, al frente del trono, de Dios. Y la gloria, la alabanza, la honra, la gloria y el dominio son dados a aquel que se sienta en el trono y al Cordero. Es igual la alabanza, igual la honra, igual la gloria, igual el dominio que les dado al Cordero. Yo tengo un problema con eso, si soy un judío del primer siglo. ¿Por qué? Porque yo conozco la Torá y yo conozco los profetas y dice que Dios jamás compartirá su gloria con nadie. Yo conozco esa escritura. Entonces, como una persona judía, si yo leo las escrituras apocalípticas de Juan, yo tengo un grandísimo problema con esto. Porque la gloria está siendo compartida con el Cordero de Dios. Eso no puede pasar. ¿O será que sí? Eso es lo que vamos a descubrir esta noche. Yo no estoy tomando conclusiones todavía. Estamos yendo por evidencias para que podamos ver algunas cosas. Vamos a terminar esto. Y luego los 4 seres vivientes decían amén, lo cual significa así sea. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora un momentico, pausa. Sabemos por hecho que esta no es la palabra para honor. Desafortunadamente en el griego no lo podemos ver, pero ellos usan la palabra adorar cuando quieren decir honrar, así como cuando yo honro al presidente de los Estados Unidos. A lo mejor ese es un mal ejemplo, como cuando yo honro a un juez, y también honrar al presidente si él viniera aquí en su posición. No me tiene que gustar lo que él hace. La Biblia dice que honre a esos en autoridad. Pero sabemos que aquí no es honrar. Lo sabemos porque se están postrando. Eso es lo que la palabra adoración, shak, en hebreo en verdad significa. Significa el postrarte a ti mismo, delante del Dios Altísimo, el adorar. Tú solo shak, tú solo adoras al Rey Yahweh. ¿Cómo sabemos esto? Porque hubo otra ocasión donde él trató de adorar a un ángel. Recuerden que él cayó y se postró delante del ángel y el ángel le dijo, no. Entiende que yo soy un siervo igual que tú del Dios Altísimo. No te postres delante de mí. La única vez en la escritura que el adorar es permitido, el doblar rodilla o el postrarse para cualquier ser es si es Yahweh mismo. Entonces sabemos, y yo sé que están pensando para dónde voy con esto, los 24 ancianos, por supuesto, que se postrarían para el que vive por los siglos de los siglos y ciertamente parece que hablara de Yahweh. Pero el problema es que el contexto de este capítulo es sobre Yeshua. ¿Dónde dice eso? Regresemos, en el capítulo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Porque Él vive, si lees el resto del capítulo dice, porque Él vive por los siglos de los siglos. Y se repite en el versículo 14, y los ancianos se postraron delante del Cordero, el cual vive por los siglos de los siglos. Y si creen que lo estoy estirando, vayamos más profundo. Esa fue la primera base. A lo mejor esté de acuerdo o desacuerdo, está bien. Buscamos la verdad. Hay muchas personas que dirían esto, especialmente personas que a lo mejor sean nuevos, están apenas aprendiendo sobre las raíces cristianas de su fe, que están saliendo de las tradiciones y denominaciones en las cuales estaban y comienzan a tirar todo lo que conocen por la ventana porque están enojados. Porque somos seres emocionales, lo podemos admitir. Nos enojamos cuando alguien se nos atraviesa en la carretera. No sabemos por qué nos enojamos, pero así es. No es como que nos atrasaron. Nos enojamos porque se atravesaron. Somos seres emocionales y hacemos cosas por costumbre y por emoción. Tomamos decisiones por lo que sentimos. La mayoría de veces no es por lógica, sino por emoción. Entonces, cuando comenzamos a entender estas cosas, miramos a nuestro pasado y literalmente lo tiramos todo por la ventana porque pensamos que nada era verdad.
Y aquí está el porqué. ¿Por qué amamos al judío del primer siglo? Amamos el hebreo, amamos el modo de pensar hebreo. Y un hebreo jamás podría creer de que pudiesen haber dos Yahwehs. Por el Shema, escucha Israel, Yahweh es uno. Un judío del primer siglo jamás creería que hubiese tal cosa, de que el Mesías en la actualidad pudiese ser Yahweh mismo. Yo creía eso. En mi ignorancia y mi falta de estudio, yo solía creer eso. Eso es como decir que todo cristiano cree que tú no debes bailar. Si solo conocieras una denominación. Si tú eres un extraterrestre y esa denominación cree que tú no debes bailar o ni siquiera tener música, tú te vas a ir y tu impresión va a ser: todos los cristianos creen que no debes tener música o bailar. ¿Están entendiendo mi razonamiento? Entonces, por los 2000 años que hemos estado removidos del judaísmo del primer siglo y por las 26 sectas o grupos de judaísmo que existían, nosotros asumimos, basado en lo que el pueblo judío cree hoy, de que no hay ninguna manera de que ellos crean de que haya la posibilidad de que el Mesías pudiese ser Yahweh mismo. Le interesaría el descubrir y el aprender de que nosotros ahora sabemos por hecho de que esto en la actualidad era un debate en el primer siglo. Tenemos rabinos que en la actualidad han visto las escrituras que estudiamos la semana pasada y esta semana, y ellos vieron el problema en el texto también. Ellos vieron el hecho de que el ángel del Señor está hablando y de un momento a otro el ángel del Señor se llama Dios. Pero Dios dijo: voy a enviar al ángel del Señor. ¿Se volvió esquizofrénico? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Los que en verdad buscan la fe y aquellos que estudian el texto sabían que tenemos un problema en nuestras manos porque no podemos rectificar el Shema. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim es uno, con el hecho de que estamos encontrando más de uno que está dando mandatos. No lo puedes ignorar en el texto. Está por todo lado. Pasamos más de una hora yendo a través de ellos la semana pasada. Hay un libro. Si quieres ir más profundo, lo puse aquí arriba. Se llama Los dos poderes en el cielo, por Alan F. Segal. Esta fue una persona judía, la cual escribió este libro como su tesis doctrinal. Él ganó múltiples honores y premios por este libro, porque él sí que profundizó en las creencias judías del primer siglo y antes del primer siglo. Desde ir a entender el Talmud y la Mishnah, los escritos orales, tradiciones y las leyes y la historia de los judíos que fue escrita en la Mishnah y en el Talmud. Él vio algunas de estas cosas y debates en la Mishnah y dijo: ¿de dónde salió esto y por qué no nos han enseñado esto en la escuela rabínica? Entonces él profundizó dentro de libros extracurriculares y profundizó en algunos de los textos y descubrió que este era un gigantesco debate en el primer siglo. Esto no fue a través del espectro monoteísmo del primer siglo. Judíos solo creen en un solo Dios y no puede haber ninguna pluralidad de ese solo Dios. Hubieron rabinos que dijeron: tengo problemas con este versículo, Rabino B, explícamelo. Y el Rabino B dijo: así no puede ser, no puede ser. Y el Rabino A dice: tiene que suceder porque el texto lo dice, explícamelo. No lo sé explicar, entonces por lo tanto así no debe ser. ¿Y no somos así también hoy? No lo podemos explicar, entonces no puede ser así. Somos igual de orgullosos y arrogantes como lo eran antes. Entonces vayamos a través de esto. Escritos rabínicos antiguos, no creyentes en Yahshua, para que lo sepan, muy importante que lo tengan en mente. Esta es una conversación y dice: no te asocies con los que son inestables. Proverbios 24:21, no te asocies con esos que declaran que hay un segundo Dios. Entonces hay una secta en el judaísmo que cree que hay un segundo Dios porque esta conversación está ocurriendo. Rabí Judá, hijo de Simón, dijo, la escritura dice: y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán. Está refiriendo a Zacarías 13:8. Las bocas que declaren que hay dos poderes serán cortadas y perecerán. ¿Qué está sucediendo? La conversación está siendo escrita desde la perspectiva del hombre que está en desacuerdo.
Entonces había un debate en el primer siglo de que habían dos poderes en el cielo. De esa manera fue que fue mencionado. Y este rabino en particular dice, si tú crees en esos que creen en los dos poderes en el cielo, tú serás cortado y morirás. Entonces, ¿qué es lo que trató de decir? Cualquiera que sea al lado no importa. Estoy comprobando textualmente de que sí había un debate. ¿Me entienden? Es lo único que digo. Entonces, para esos que dicen que los judíos nunca tuvieron el concepto que esos fueron los cristianos que vienen del paganismo, usted no conoce su historia. Haga su tarea y usted descubrirá que esto era claramente un fuerte debate como lo vamos a descubrir. Un preexistente Mesías y la mayoría de creyentes que vienen de sus actuales denominaciones dicen que el Mesías jamás preexistió, que él solo existió cuando fue creado en el mundo terrenal. ¿Estás seguro? ¿Has hecho tu tarea? En ese momento, esto es del libro de Enoc, y no estoy diciendo que el libro de Enoc es escritura, ¿ok? Lo que estoy comprobando en este mensaje o en esta enseñanza es de que el concepto y el debate sí estaba ahí. Estaba en sus mentes. Y esto es lo que dice el libro de Enoc. En ese momento, ese hijo del hombre fue nombrado en presencia del Señor de los Espíritus, y su nombre ante la cabeza de los días. Ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. Él será para los justos un bastón, y para mí esto es increíble, porque esto es antes del Nuevo Testamento, amigos míos. Esto era lo que nuestros discípulos estaban leyendo. Continuemos. Y dice que él será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer, y será luz para los gentiles y esperanza para los que sufren. O sea, ¿están bromeando? ¿Luz para los gentiles? Todos los que habitan sobre la tierra se postrarán y lo adorarán. Lo alabarán, lo bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los Espíritus. Enoc nunca conoció a Yeshua. Por tal razón ha sido él, Yeshua, elegido y reservado ante él, el Señor de los Espíritus, desde antes de la creación del mundo y para siempre. La sabiduría del Señor de los Espíritus lo ha revelado a los santos y a los justos, porque él ha preservado el destino de los justos. Porque ellos han odiado y despreciado a este mundo de injusticia y han odiado todas sus obras y caminos en el nombre del Señor de los Espíritus. Porque por su nombre serán salvados ellos, y él vengará sus vidas. Porque han, los reyes malvados y dueños de tierras, renegado del Señor de los Espíritus y su ungido. Entonces el escritor de Enoc tiene el concepto en su mente de que el Mesías existía y se le fue dado su nombre antes de la creación del mundo. Y su papel ya había sido designado, él había sido escogido para ser la luz de los gentiles y el bastón, la vara del Señor Dios, para esos que son justos, para que se puedan apoyar en él. ¿No es esa la más hermosa descripción de nuestro rey? Para mí la es. Y de nuevo, el punto de esto no es para validar el libro de Enoc, es para validar el hecho de que literariamente existe el concepto de que el Mesías en el judaísmo preexistió. Continuemos. El Hijo del Hombre lo juzga todo, y hubo gran alegría entre ellos. Bendijeron, alabaron y ensalzaron al Señor, porque les ha sido revelado el nombre de este Hijo del Hombre. Él se sentó sobre el trono de su gloria. ¿No les suena esto familiar? ¿Pueden ver de dónde los discípulos y algunos de los escritores sacaron su terminología? Estos eran libros que ellos leyeron. Y la suma del juicio le ha sido dada al Hijo del Hombre. Y él ha hecho que los pecadores sean expulsados y destruidos de la faz de la tierra. Y los que han descarriado al mundo serán atados con cadenas, y en el lugar donde habían sido reunidos para la destrucción, serán encarcelados y todas sus obras desaparecerán de la faz de la tierra. A partir de entonces nada se corromperá. Escuchen. Pero este Hijo del Hombre ha aparecido y se ha sentado en el trono de su gloria. Toda maldad se alejará de su presencia, y la palabra de este Hijo del Hombre saldrá y fortalecerá ante el Señor de los Espíritus. Entonces, en el judaísmo había un concepto que se desarrolló de que habían múltiples tronos en el cielo.
Y tenemos a Yeshua, el Mesías, el que es el Hijo de Gloria, sentado en este trono dando poder para juzgar a toda la humanidad. Entonces ya todo esto era entendido en el judaísmo de aquel tiempo, de que el Mesías iba a juzgar a toda humanidad. El concepto estaba ahí. ¿En verdad el Mesías se sienta en el trono de Yahweh? El elegido se sentará en mi trono en esos días. Y de su boca fluirán todos los misterios de la sabiduría y consejo, porque el Señor de los Espíritus lo ha concedido y lo ha glorificado. Entonces el Mesías, según Enoc, se va a sentar en el trono de Yahweh. ¿Sabía usted que si le preguntas a cualquier judío quién se puede sentar en el trono de Yahweh, te dicen que nadie? Nadie, más que el rey, se puede sentar en el trono. Nadie se puede sentar ahí. El trono está reservado para el Creador solamente. Significa que Enoc, por lo menos Enoc, el escritor de Enoc tenía en su mente que el Mesías tenía el poder y la autoridad, la cual era igual e idéntica y compartía la misma gloria de Yahweh que la escritura dice que no se puede compartir. ¿De dónde fue que él sacó esta idea? ¿Se la inventó? ¿O será que él estuvo ahí? Múltiples tronos. Daniel 9:7, regresemos a las escrituras. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y ambos en el español y en el hebreo esto es plural, ¿ok? ¿Y cómo así que tronos? Yo pensé que solamente había un Dios, yo pensé que solamente había un trono. Y el anciano de días se sentó. Un momentico, ¿estaba sentado en dos tronos? Yo sé que él está grande. ¿O por qué no hicieron el trono más grande? ¿No tenían que haber hecho dos tronos para que él se sentara? Nunca lo mencionan. Seguí mirando hasta que se establecieron los tronos. Presten atención, ya fuimos por esto. Los que prestaron atención ya deberían estar maravillados. Y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. ¿Recuerdan esto? Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían. ¿Quién es este anciano de días? Anciano de días, Apocalipsis, da la misma y exacta descripción. Cuando Juan ve a Yeshua, sus ojos eran como llama de fuego, su cabello era como lana pura y su cabello también era como nieve. La misma y exacta definición dada al anciano de días. ¿Cuántos ancianos de días hay? Porque a Yeshua le es dada la misma y exacta descripción física como al anciano de días que está sentado en el trono, nos. Ahora usted dirá que solo una persona se puede sentar en un trono, pero eso es solo de su perspectiva porque usted vive en un mundo tridimensional. Ahora, si viviéramos en un mundo tridimensional, lo cual lo es, y estoy sentado en una silla y quiero que mi esposa se siente en mis piernas, usted podrá visualizar eso, de que dos personas estén en el trono, pero ella técnicamente no está en el trono, porque ella no está tocando el trono, ¿me están entendiendo? Pero ¿qué tal que no estemos en un mundo tridimensional? Estamos en una forma superior de realidad, porque de todos modos, ruedas de fuego en verdad no caben en un trono en nuestra dimensión, ni siquiera entendemos eso para qué es, para un escape rápido, quién sabe. Pero ¿será que en una dimensión más elevada, será que es posible de que el anciano de días y el señor de los ejércitos que en la actualidad se sienten en el mismo trono? Quizás. No tenemos la respuesta para eso porque no estamos en esa dimensión, pero quiero que se haga la pregunta de que si será posible, de que algo pueda pasar afuera de nuestro entendimiento y que no solo porque no lo entendemos que no pueda pasar. ¿Qué dije al comienzo? Así es como nosotros actuamos. Si yo no lo entiendo, no debe ser verdad. ¿No es eso lo que hacen los ateos hoy en día? No podemos entender cómo el universo pudo ser creado en un instante, entonces no pudo ser creado en un instante. Les someto que los cristianos no somos diferentes. Somos científicos latinos, grecorromanos de corazón, que decimos si no lo entiendo, no puede suceder. Y yo digo que le estás diciendo al Dios viviente del universo, que tiene el universo en la palma de su mano, en una dimensión que nosotros ni siquiera entendemos. ¿Cuántas dimensiones tú crees que hay? Ni siquiera sabemos. Pero los científicos han calculado que sí, y un gran sí según ellos, que si Génesis es verdad, solo en la creación hay 10 dimensiones.
Solo en la creación tenían que haber 10 dimensiones por lo menos, solo para crear el universo. Solo entendemos 3. 4 si contamos el modelo de la cuarta dimensión. Aunque ellos dicen que a lo mejor no exista, ellos en la actualidad pueden calcular por video, por computadoras y matemática, una cuarta dimensión es un cuadrado, un cubo que se dobla hacia adentro y hacia afuera de sí mismo, en la continuidad de espacio y tiempo. Ellos saben que se puede, que es posible, a lo mejor. Pero tomaría fe el creer que existe. Usted y yo somos personas de fe, entonces creemos que hay dimensiones más altas, ¿cierto? Entonces si hay dimensiones más altas, tienen que haber reglas más altas. Entonces deja de poner a Dios bajo tus reglas insignificantes de tercera dimensión. El que manda es Él. Él juega por sus reglas. Usted solamente opera bajo el manual, las reglas que le dio a usted. ¿Les está haciendo esto un poco de sentido? La próxima semana quiero entrar en la ciencia de esto, lo quiero desempacar, esto solamente era un avance, porque quiero entrar en comprobar a Dios por ciencias, su naturaleza por ciencias. ¿No les parece interesante? Les quiero enseñar cómo en verdad podemos entender, creo yo, o por lo menos un poquito. Todo no se puede entender, pero si entendiéramos un poquito, sería increíble. Y tanto es, entre más entiendes la naturaleza de Dios, más entenderás la tuya. ¿Sabes por qué? Porque estás hecho a su imagen. Si tú no entiendes su naturaleza a cierto grado, tú no entenderás tu propia naturaleza a cierto grado. Y eso te causará estar fuera de grado. Y eso es un problema. Miren esto. ¿Cuántos saben quién es el rabino Akiva? ¿Uno? Rabino del primer siglo. Un contemporáneo de Gamaliel, el rabino más famoso del primer siglo. Toda persona judía en el planeta sabe quién es el rabino Akiva. Él es citado todo el tiempo. Pregúnteles, ¿cuántos de ustedes reconocen que él creía que el Mesías era preexistente y divino? Aquí está su cita. Del Talmud babilónico Sanedrín 38b, para esos que están tomando nota. Un trono era para él y uno para David, el Mesías. Lo cual significa divinidad. Era una expresión idiomática, no significaba que era necesariamente para David. Igual como ha sido enseñado, uno era para él y uno era para David. Este es el punto de vista del rabino Akiva, y la conversación llega a tal punto que lo reprendieron al rabino Akiva. Tú no haces eso. Este es uno de los rabinos más honrados. Pero en este diálogo reprendieron al rabino Akiva porque él creía que el Mesías era divino y preexistente y se sentaba en el trono al lado del Dios Altísimo. ¿Saben él por qué creía eso? Porque él era de los rabinos de más honor, lo cual significa que leía la Biblia más. Entre tú más lees el principio del libro, más cuenta te das que está por todo lado. El concepto de dos poderes en el cielo, no lo puedes negar. Tendrías que ser literalmente un avestruz con la cabeza en la arena, o una persona que dice, yo no lo creo, entonces no debe de ser verdad. Ese es mi acento nuevo, acostúmbrense. Sonó un poco gallego, ¿no creen ustedes? Me estoy juntando mucho con los españoles. Pero es verdad, tienes que ser intelectualmente parcial para no verlo, porque está absolutamente por todo lado. Y estaba en el concepto del judío del primer siglo. Vamos a continuar viendo. Claramente, los autores del Nuevo Testamento estaban muy familiarizados con las ideas judías apocalípticas del Mesías divino del cual Enoc hablaba. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé eso? Yo hice una declaración al principio de que los discípulos leyeron el libro de Enoc. Compruébalo, Jim. Aquí vamos. Libro de Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo. ¿Y cómo profetizó Enoc? En su libro, el cual ellos leyeron, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos. Acabamos de leer esto. Y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Pueden ustedes ver la significancia de este pasaje? La significancia, por esto es que el libro de Enoc trajo un gigantesco debate sobre el si canonizarlo. Porque los discípulos citaron de él múltiples veces, esta no fue la primera vez. Los discípulos citaron el libro de Enoc
como una fuente literaria autoritativa. Si ese fue el caso, significa que formó o tuvo parte en formar su teología. ¿Me están siguiendo? Lo que ellos leían formaba su teología, así como lo que nosotros leemos forma nuestra teología. Enoc era uno de los comentaristas que ellos leían. Y sus ideas apocalípticas del Mesías estaban directamente influenciadas por Enoc y por su libro. El libro de Enoc, si tú vas a través de él, enseña esto. El Hijo del Hombre Mesiánico es el juez de toda la creación. Se sienta en el trono de Yahweh, que según los rabinos lo haría Dios, y según las escrituras también en la actualidad. Es preexistente antes de toda la creación y ha estado con Dios en su presencia por toda la eternidad. Esto es lo que dice. Esto es lo que el pueblo judío está leyendo en el primer siglo, por eso es que hay un debate. Él es la esperanza de los gentiles y toda la creación lo adorará a él. Amigos, esta información es importante. Rey de gloria. Primera de Corintios 2:8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De quién estamos hablando? A este punto ustedes creen que es una pregunta trampa, yo entiendo. Primera de Corintios, el Nuevo Testamento, eso es una clave. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua mismo, ¿verdad? Muy bien, yo sé que ustedes sabían la respuesta. Entonces Yeshua también es el Señor de gloria. Entonces crucificaron al Señor de gloria. ¿Quién es el Señor de gloria? Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh, fuerte y poderoso. Yahweh, poderoso en batalla. Ahora, un momentico, no miren eso. Por favor, apágueme la pantalla ya mismo. Si usted conoce su Biblia y ha estado conmigo en la pasada parte de esta serie, nosotros descubrimos quién en la actualidad está guiando al ejército. ¿Recuerdan? Dice, el ángel del Señor estaba guiando, era llamado Yahweh Sabaoth. Yahweh de los ejércitos, ¿qué significa eso? Yahweh de los ejércitos del cielo, ¿qué significa eso? Yahweh del ejército del cielo. Entonces el ángel del Señor es el que está guiando al ejército del Señor. Ahora volvamos a la pantalla, porque tenemos un problema, porque dice, ¿quién es este Rey de gloria? Yahweh, fuerte y poderoso, y es Yahweh el que es poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria, el anciano de días. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. Él es el Rey de la gloria. Y ellos crucificaron al Rey de gloria. Desde una perspectiva lingüística tenemos un gran problema. Si nosotros no creemos que Yahweh se manifestó a sí mismo en forma de hombre como Yeshua, porque aquí mismo Pablo, un gran rabino que conocía la Torah mejor que todos nosotros multiplicado por 10, y él dice que es Yeshua el que es el Rey de gloria. Y cuando nosotros vamos al Salmo 27, al Salmo 24, ¿ustedes creen que Pablo no estaba citando esta escritura? Él sabe quién es el Rey de gloria. Es el Rey Yeshua, Yahweh Sabaoth. Y lo crucificaron. Ni se les ocurra que Pablo simplemente está tirando frases que él ni siquiera sabe qué significan. Que él solo casualmente, como un profesor académico y rabino también, solo accidentalmente le da a Yeshua el mismo título del Rey de gloria. ¿Estás bromeando? Ningún rabino cometería tal error. El Mesías no es el Rey de gloria, aquel que se sienta en el trono guiando a los ejércitos del cielo. Pablo sabía exactamente lo que hacía y usó sus palabras cuidadosamente, por eso él era tan difícil de entender. Porque él está jalando, porque la mayoría de las personas ni siquiera en esos tiempos conocían el principio del libro como lo conocía él. Juan 3:31. Escuchen esto. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra.
el que procede del cielo está sobre todos. Salmo 97:9 dice, porque tú eres Adonai, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los Elohim. ¿Creen ustedes que Juan, que muchos dicen que es el más judío de todos los apóstoles, no va a conocer el libro de Salmos? ¿No va a saber que dice que es Adonai, que es Yahweh, que está sobre toda la tierra? Porque él dice que el que viene de arriba está sobre toda la tierra. ¿Cuál de los dos es? ¿Son estos apóstoles judíos apóstatas? ¿O será que tienen teología que se nos ha olvidado y no nos damos cuenta que verdadera es? Pero como no la entendemos, no puede ser verdad. Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Vamos a analizarlo. Así dice el Señor, Rey de Israel, Yahweh mismo, y su Redentor, Yahweh Sabaoth. Esto es un problema, señoras y señores. Tenemos dos Yahwehs en un versículo. ¿Cuál es cuál? ¿Tenemos al Yahweh Rey de Israel y al Yahweh de los ejércitos? ¿Cómo sabemos que es el Señor de los ejércitos? Porque dijo Yahweh Sabaoth como 110 veces en el Tanakh. Sabemos que es Yahweh. Pero dice el Rey de Israel, Adonai. ¿Quién es el Rey de Israel? Sabemos que es Yeshua. Nadie en la tierra que sea creyente de Yeshua diría que él no es el Rey de Israel. El Rey de Israel es Yeshua, Adonai, aquí mismo lo llama Adonai, y el Redentor. Nadie diría que Yeshua no es el Redentor. Sin embargo, hay personas que creen en la Torah y personas que creen en las Escrituras y claman a Yeshua, que dicen que él es el Redentor, pero que no puede ser Yahweh. Y yo digo, tú no conoces tu Biblia, tú no conoces tu historia, y solamente porque no lo entiendes, no significa que no es verdad. Usted a lo mejor no entienda biología, usted a lo mejor no entienda física, usted a lo mejor no entiende el universo, usted a lo mejor no entiende cómo el universo fue creado en un instante, señor cristiano. Pero usted cree en todo eso. ¿Por qué está escogiendo y sacando? ¿Porque usted le da preferencia a las teorías judías? Usted está prefiriendo su teología y ellos ni siquiera creen en el Mesías. Y como ellos no creen hoy que hay dos poderes en el cielo, usted dice que usted está del lado de ellos. Y yo lo llamo a usted un judaizante. Esa es la definición. Cuando usted toma una teoría judía y la considera escritura solo porque es judía, señoras y señores, ¿por qué mejor no nos quitamos el sombrero, nos abrimos el cráneo y les dejamos el cerebro en la puerta? Amigos míos, no quiero ser fuerte, pero la teología es importante. Estamos hablando de la naturaleza de nuestro Dios. No podemos solo escoger y sacar escrituras y decir esto no puede suceder porque yo no lo entiendo. O esto no puede suceder porque yo solía creer esto en la cristiandad cuando yo estaba en una denominación. O porque los baptistas creen esto no puede ser verdad. Qué arrogantes nos hemos vuelto que solo con decir que un grupo de personas creen en algo, lo cual nunca has estudiado por ti mismo, que no puede ser verdad. Mi Biblia lo hace abundantemente claro en una corte de ley, sin duda alguna gana. El Señor, el Rey de Israel, que es llamado Yahweh en otras escrituras, que es llamado el Redentor y el Señor de los ejércitos. Tenemos dos, Yahweh de Israel y Yahweh el Redentor. Yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Los rabinos tenían esa pregunta. ¿Quién es el primero y el último? ¿O es uno el primero y el otro el último? Fuera de mí no hay Elohim, no hay Dios. ¿Cuál? Hay dos. Ahora tenemos un versículo interesante en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1:17, que dice: Cuando le vi a Yeshua, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora pausemos. Isaías dice que es Yahweh el que es el primero y el último.
el alfa y el omega, el principio y el fin. Sin embargo, Yeshua, el Mesías, es llamado aquel el que es el primero y el último. ¿Cómo es que ambos pueden ser el primero y el último? A no ser que Yeshua hubiese estado ahí antes de la creación de la tierra, como la palabra, la mimra de Dios, dentro de Yahweh, es Yahweh, sale de Yahweh, se viste a sí mismo en humanidad y dice, yo soy el hombre del cual han estado leyendo y hablando. Hagan lo que yo digo. Y los cristianos dicen, bueno, pero Yeshua no citó el sábado en el Nuevo Testamento, entonces nosotros no lo haremos. Pero creen que Jesús es Dios. Y yo les someto que si usted cree que Jesús es Dios, señor y señora cristianos, entonces Él escribió todos los mandamientos. Entonces cuando Jesús en la tierra dice, tú debes hacer lo que yo digo, si tú crees que Él es el Elohim de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, usted más vale estudie, escriba, crea y haga todo lo que Él nos dijo. No me digan, señor y señora cristianos, que ustedes creen que Jesús es Dios y el decir, bueno, Él no dijo esto o aquello. Él no tenía que hacerlo, Él ya lo había dicho. Y hasta lo escribió. Y Él estuvo ahí con Abraham en la tienda. Él estuvo ahí con él cuando fueron a Sodoma. Él estuvo con Josué. Estuvo en la zarza ardiente. Él estuvo caminando en el jardín como la mimra, la palabra de Dios. Él estaba ahí cuando estiró su brazo. Él estuvo ahí porque la palabra de Dios es el brazo de Dios en esta tierra y en esta dimensión. La roca. Voy a tratar de terminar más temprano. Mateo 16, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos usan esta escritura. Él está diciendo, Pedro, Kefa, que significa piedra, piedrita, tú, piedra pequeña, yo edificaré mi roca sobre esta roca. Yo edificaré mi eclesía. Eso es lo que le está diciendo. Pero esto es lo que quiero que vean. Yeshua dice que Él es la roca. Isaías dice, ¿hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Yo soy la roca. Y Yeshua usa el mismo título. Entonces tenemos un problema. O Yeshua es Yahweh o se metió en grandes problemas cuando se murió en la cruz. Y se paró enfrente de Dios y Dios dijo, ¿tú eres la roca? Oh, esta es una buena. Según los cristianos, este es el versículo clave que la gente usa para comprobar que Yeshua es Yahweh. Entonces vamos a través de esto porque es un gigantesco debate y yo creo que es bien sencillo. Me parece a mí, creo yo. Esto es lo que dice Salmo 110:1. Dice Yahweh, el Señor, a mi Señor, Adoní. Adón es Señor. Cuando agregas la I, es mi Señor, ¿ok? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yahweh le dice a Adoní, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Y ahora continuemos para que sigan viendo. El texto masorético, el cual vino 1000 años después de Yeshua, claramente muestra que el segundo Señor se pronuncia Adoní en vez de Adonai. Entonces aquellos que debaten, digamos que tenemos a un judío y a un cristiano trinitario, y he visto esto en YouTube, se están debatiendo. Este es el versículo que debaten. El rabino dice, el texto masorético claramente muestra Adoní. Y Adoní significa mi Señor y jamás significaría mi Dios. Como Adonai. Adonai, dice el rabino, si fuese Adonai, significaría Dios. Siempre es así, la suprema deidad. Pero como es pronunciado en el texto masorético como Adoní, están claramente equivocados, señor y señora trinitarios. Algo así es que va la discusión. Pero señor rabino, quisiera enseñarle, y no sé en verdad por qué los cristianos que están debatiendo a rabinos como este no sacan esto a la luz. Este es un diálogo muy fácil, miren el problema con esa lógica. No hay puntos vocales en el lenguaje original. El texto masorético es de 1000 años después y los rabinos le agregaron los puntos vocales. Después que supieron que había una secta en el judaísmo llamada El Camino, los cristianos, los cuales creían que Yeshua era aquel el cual ellos se mantenían debatiendo, el Mesías divino. Ellos no pueden tener el texto diciendo Yahweh dijo al Señor Dios.
Entonces le agregaron un punto vocal que lo cambió de Adonai, porque le interesaría a usted el descubrir que la palabra Adoní y la palabra Adonai son las mismas y exactas palabras en el hebreo. La única diferencia es un punto vocal. Solo un punto vocal cambia cómo lo pronuncias. Entonces el texto se desbarata por completo. Adoní es encontrado en referencia a Dios en más de un lugar, aunque en verdad sí fuese Adoní. El debate es, nunca puede, no se puede. Yo escuché a un rabino decir esto en YouTube. Eso nunca, jamás es usado en referencia a Dios. Jamás se usa en referencia a Dios. Hey, eso es 2 en un día, no me está yendo muy mal. Pero sí lo es, lo encontré. En más de un lugar, Adoní está en la actualidad haciendo referencia a Dios mismo. Y no tenemos tiempo de entrar en eso, pero está ahí en más de una ocasión. Que Yahweh mismo, que es usado, Adoní es usado en referencia a Dios, o sea que es posible. De todos modos, en verdad no importa. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 5 dice esto, solo 4 versículos después. El Señor, y este es Adonai, en el texto masorético, está a tu diestra y quebrantará reyes en el día de su ira. Señoras y señores, si conocen su Biblia, ¿a quién se le dio el juicio de toda la tierra? A Yeshua el Mesías. ¿Y qué dice? Adonai está a tu diestra. ¿Qué es lo que dice toda escritura mesiánica y profecía? ¿Qué es lo que dicen desde Génesis a Apocalipsis? ¿De quién está sentado a la diestra de Dios? Es el Mesías. Es el Mesías que está sentado a la diestra, el que ejecuta todo juicio. Y aquí en el versículo 5 dice que es Adonai. Adonai está a tu diestra. No puede ser el Padre, Él está a la izquierda. Adonai está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Y sí, yo entiendo, es una expresión idiomática de poder. Adonai es el poder del Dios Altísimo. Eso tampoco hace sentido. A no ser que si hayan 2 poderes en el cielo y los 2 sean uno. ¿Yo lo entiendo? No. ¿Entiendo yo cálculos? Yo paré antes de entrar en cálculos. Trigonometría yo entendí, geometría yo entendí, álgebra yo entendí. Al cálculos no le encontré sentido. Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Señoras y señores, el Adoní del versículo 1 es el Adonai del versículo 5. ¿Cómo es que ellos no vieron eso? En verdad no sé. Ya estamos terminando. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Y Juan 5:22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio lo confió al Hijo para que todos honren al Hijo. O sea que el Hijo debe de ser Adonai. ¿Están viendo la lógica progresiva? Es bien fácil de ver. Es indiscutible. Adonai es el que juzga. Miren esto, Jueces 6:11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofrá, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Adón mío. Señor mío, o sea, simplemente un humano. Si el Señor está con nosotros y Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ocurrió todo esto? Ahora miren esto, y Yahweh lo miró. Entonces el ángel está hablando y Yahweh lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te he enviado yo? Pero Yahweh le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, ¿quién? El que está hablando, Yahweh. ¿Están viendo esto? Está por todo lado, no lo puedes ignorar. Si estás leyendo, lo ves por todo lado. Y el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián. Y Gedeón percibió que era el ángel del Señor. Y por eso fue que él dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara y no morí. Eso es lo que él quiso decir. Por esto es que el Señor, Adonai, le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Él vio al ángel cara a cara, él estaba hablando con el ángel, sabemos eso. Él literalmente está hablando con un ser humano. ¿Cómo sabemos eso? Porque él lo llama Adón. Él cree que está hablando con un humano. Él está viendo el rostro del ángel. Y de un momento a otro él se da cuenta que es Yahweh. Que Adonai
le está hablando. Este es un punto importante que ya he hecho una y otra vez. El ángel del Señor vino a Gedeón como un ser humano y no es la primera vez. Está a través de todas las escrituras. Aquí hay algo increíble. El solo pensar que el Creador se aparezca, que Yahweh se aparezca en forma humana, con verdaderos brazos, manos y piernas. Que hasta coma, cene. 3. Cenaron con Abraham. La palabra tiene atributos humanos, Jeremías 1:4, y vino la palabra del Señor diciendo. Entonces la palabra del Señor viene y habla. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo. Tiene atributos humanos, ¿era una mano verdadera, una mano falsa o era imaginaria? Era una mano verdadera que tocó su boca verdadera. Isaías 42:8, en caso que no me crean, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Sin embargo, Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Cómo no habíamos visto esto? ¿Cómo yo no vi esto? En conclusión, el Tanakh, el Antiguo Testamento, definitivamente enseña y apoya el concepto de la pluralidad dentro de la divinidad. No lo tenemos que entender, pero es textualmente indiscutible. El segundo Yahweh en momentos se aparece en forma humana. Esto es un hecho textual. Los discípulos de Jesús, Yahshua, estaban familiarizados con el concepto de la mimra o la palabra de Yahweh siendo divina, igual como muchos judíos del día creían en el concepto de dos Yahweh siendo uno sin estar violando el Shema. Y la pluralidad de la divinidad, escuchen esto, no originó en el paganismo. No crea todo lo que está leyendo en Google. No crea todo lo que usted está leyendo en todas estas páginas mesiánicas. Algunas que se creen más inteligentes que Dios. Porque ellos encuentran una trinidad o una pluralidad de una deidad en el paganismo. Por supuesto que vas a encontrar una pluralidad en el paganismo. ¿De dónde crees que ellos sacaron la idea? ¿Quién vino primero, la gallina o el huevo? Yahweh fue el que estaba primero. Hasatán toma lo que es bueno y lo tuerce. Muéstrame una teología o un ocultismo que no puedes encontrar en la Biblia. Lo puedo encontrar en la Biblia. ¿Cómo hago? Reverso su teología y lo puedo encontrar en la Biblia. Yahweh es verdad. Hasatán no es nada. Él se roba la verdad y nos engaña torciéndola. Por supuesto que hay una pluralidad en el paganismo, mas esto precede el paganismo. Porque el debate va tan atrás, lo que hemos podido encontrar hasta ahora es hasta el 150 BC, en que este debate estaba ocurriendo. Y hay unos teólogos que piensan que va mucho más de eso, pero no tenemos récord del tema. Si va hasta el 150 BC, va hasta la Septuaginta, del 250 BC, de los manuscritos del Mar Muerto. Todo eso para decir esto. Para esos que no creen que es posible que Yahshua sea Yahweh, ustedes tienen un muy difícil camino para comprobar eso. Porque habían judíos en el primer siglo que lo creían. Y ellos terminaron siendo llamados los discípulos. Y ellos escribieron todo esto. Tú no puedes tener a Yahshua diciendo, glorifícame tú con la gloria que yo tenía antes de la creación del mundo, si yo no existía antes de la creación del mundo, y compartiendo la gloria que la Biblia dice que no se comparte. Y él no la comparte, excepto con sí mismo. Usted no tiene que entender cómo puedo tomar un racimo de uvas con 120 uvas en él y llamarlo Ahad y decir que es uno. Usted dirá, no es. Oh, sí. En hebreo es uno. Son muchas uvas, pero es un racimo. Están unificadas, están Ahad. Le puedo decir ahora mismo, usted ya tiene este concepto si está casado. La Biblia dice que usted es uno, que usted es Ahad con su cónyuge. Pero somos dos. ¿Cuántos de nosotros hemos enseñado esto? Que desde la perspectiva de Dios, Él ve ¿cuántos? Uno.
Porque tú crees que el primero hizo a Adán y Eva juntos. Nos está enseñando el concepto de la divinidad. ¿Por qué crees que dijo que hizo al hombre a su imagen? Adán y Eva están el uno dentro del otro. Uno. ¿No estaba Eva ahí o sí? Eva definitivamente estaba ahí. ¿Por qué? Porque la escritura dice que él la sacó. Entonces, en un mundo diferente, en una creación diferente antes de la caída, hasta antes de la creación, la separación de Eva, ahí hay un hermoso y bello patrón de cómo Dios es. Y Él es como dos seres en uno, los cuales en algún punto en el futuro se separarían. Y serían claramente dos, los cuales de nuevo regresarán y serán uno. Esta noche, en esta parte de esta serie, la meta y el propósito era de mostrarles y persuaderles con las escrituras lo grande que su Dios en verdad es. Que en verdad sí hay una pluralidad en Él. Que nosotros no lo podemos entender con nuestra mentalidad greco-romana de decir Dios es esto y Él no puede ser esto. Eso es como un gusano diciendo que las aves no existen. Porque Él nunca ha visto una. Porque Él vive bajo la tierra. Y no puede mirar hacia arriba. Pero hay hombres y lo vas a ver cuando seas juzgado. El ave desciende y se lo come vivo. De la misma manera, aquellos que no creen que hay una pluralidad dentro de la naturaleza de Dios, un día verán esa pluralidad cuando Él aparezca en las nubes, pero tal vez ellos sean devorados. Porque la naturaleza de Dios es así de importante. De que nosotros entendamos, por lo menos el tener una mente abierta a lo que las escrituras quieren decir. Entonces ahora en conclusión, esta semana, quiero que ustedes vean que la idea no solo está ahí, es real, no solo es real, es hermosa. Es increíble. Desafía nuestras leyes de física y a mí me encanta eso. Porque un Dios que quepa en mi pequeño razonamiento y no desafíe las leyes de física no es un Dios para mí. Eso es un Dios del mismo tamaño mío y eso no me impresiona. Pero un Dios que desafía las leyes de física, donde dos se sientan en uno y dos actúan como uno y están en el mismo lugar al mismo tiempo y los dos ser lo mismo en el mismo proceso mental, en mente, voluntad y emociones, es un Dios al que yo no puedo entender y por hecho como no lo puedo entender, lo único que yo puedo hacer es Shema. Entonces escucha, oh Israel, el Señor Dios es uno. Y eso no tiene que ser desde tu perspectiva. Porque Él define uno a su manera. El último respiro de Yeshua. Una de sus últimas oraciones fue ¿cuál? Padre, hazlos uno. ¿Decía que los hiciera Dios? No. Él está mostrando su corazón de lo que es la naturaleza de Dios. Y eso es Ahad. Es unidad. Por esto es que Mishpekah en esta congregación es tan crítica. Por esto es que unidad es tan importante. Y el amor es el pináculo de nuestras vidas. Porque la teología no vale nada. La naturaleza de Dios no es nada, si no está llena, cubierta, empapada en amor. Por esto es que es un Dios más grande al que tú sirves si tú crees que Yeshua es uno con el Padre en naturaleza y esencia. Porque así tenemos al Creador del universo dándose a sí mismo a morir por su creación. Eso es más profundo que solo un hombre muy bueno. Ese es mi Rey y mi Creador. Él es el cual me creó a mí y lo creó todo y ni siquiera podemos ver la llenura de toda su creación. El que escogió despojarse de su majestad. El tomar y vestirse a sí mismo, dice.
en humanidad, siendo el Dios Altísimo, y no lo podemos entender, como ya dije. Y yo creo que lo escribieron de la misma manera que lo creían. Y fue ese Dios al que servimos el que murió por nosotros. Y resucitó, y Él ascendió de nuevo hacia su legítimo trono, y está sentado a la diestra del poder del Dios Altísimo del cual Él salió. Levantémonos a orar.